Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Master Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés unir estos grannies y transformarlos en un cuello con solapa, similar a una capa. Podés adaptarlo a distintos tamaños y hacerlo para vos mismo, para regalar o para vender. Comencemos ya con el paso a paso. Aquí estoy lista con el material y los colores que elegí para realizar este cuello. Voy a combinar estos tres colores. Algunos voy a utilizar más, otros menos, pero en total aproximadamente te va a llevar unos 150 gramos. En este caso voy a utilizar este que es mezcla, ¿sí? Tiene acrílico, lana, ¿sí? Un poquito de poliéster, ¿sí? Es de diferentes. Estos dos son un hilado y este es otro, pero es muy poquita la diferencia de grosor, así que los voy a mezclar al tejer y no se van a notar. Si este mide 2 milímetros y este 3 milímetros. Voy a trabajar con un gancho 5,5 milímetros. Tomo el primer color y hacemos un anillo mágico. Giro 2 veces en forma de cruz. Tomo la segunda lazada y hago una cadena. Agrego 3 cadenas más y aquí voy a tener mi primer vareta y una cadena de separación. Luego dentro de este anillo hago una vareta, cadena de separación, otra vareta y así voy a ir repitiendo hasta obtener 8 varetas separadas por una cadena. Hice la última vareta con la cadena de separación, voy a estirar de este anillo para cerrarlo y luego cuento 3 cadenas de las que hicimos al comienzo, pico y cierro con punto deslizado. ¿Sí? Me va a quedar de esta manera un círculo. Voy a cambiar color. Voy a comenzar con un nudo deslizado. Tomo mi trabajo en cualquiera de los espacios cadena. Voy a pasar este rulito y aquí empiezo a trabajar con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y dentro de este mismo espacio agrego 2 varetas más. Separo con cadena y repito en el siguiente espacio 3 varetas. Separo con cadena y vuelvo a repetir. Esto es todo lo que voy a hacer alrededor de esta vuelta. Estoy llegando al final de la vuelta, tengo el último grupo de 3 varetas, cadena de separación y cierro con un puntito deslizado que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Comenzamos una nueva vuelta, esta sería la tercera y ya vamos a transformar este círculo en un cuadrado. Para eso voy a picar en cualquiera de los espacios cadena, tomo el nuevo color, vuelvo a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y en el mismo espacio agrego 2 varetas más. Realizo 2 cadenas y en el mismo espacio voy a agregar otro grupito de varetas, o sea que voy a hacer 3 varetas, ¿sí? De esta manera voy a formar una esquina. Separo con otra cadena y en el siguiente espacio, que sería este, vamos a hacer 3 varetas. Y vamos a comenzar a repetir este motivo y este otro, ¿sí? Toda la vuelta. Ahora haría una cadena de separación y aquí una esquina. Voy llegando al final, hice la última cadena de separación, voy a picar aquí en la tercera y cierro con punto deslizado. Voy 3 vueltas, voy a comenzar una cuarta, cambie color nuevamente y hago una esquina que va a ser igual a la anterior, ¿sí? Vamos a hacer 3 varetas, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas,
Y esto va a ser siempre igual. Cadena de separación, y ahora aquí me voy a encontrar con 2 espacios. En cada uno de ellos voy a realizar 3 varetas, siempre separados de una cadena. Avancé un poquito, aquí repetí otra esquina y de esta manera me va a quedar el lateral completo. Esto mismo lo voy a realizar en los otros 3 laterales. Y así me quedó terminado con esta cuarta vuelta, que la cerré igual que la tercera. Y hasta aquí voy a llegar con el tamaño y las vueltas de este granny. Tengo unos 12 centímetros. Y recomiendo que para cuello de adulto hagan los grannies entre 10 y 12 centímetros cada uno. Si lo hacen de 12 centímetros o 13, 14, si lo quieren hacer un poquito más grande, eso va a depender de cómo quieran que les quede en el cuello, ¿sí? Si quieren que les quede más holgado o más ajustado. Si lo hacen para niños, el granny va a tener que ser mucho más pequeño. Si es posible, midan lo que es el contorno de cuello, así están seguras de cuánto tiene que medir este granny. Y aquí estoy con todos los grannies terminados. En total son 12, ¿sí? Vamos a necesitar 12 cuadrados. ¿Por qué? 2 van en la parte del cuello y 4 para la parte de lo que es la pechera, ¿sí? Por lo tanto, de un lado me va a llevar 6 y del otro lado también 6, ¿sí? Recordad que estamos haciendo un cuello con pechera, así que ahí tengo todos los cuadraditos. Y otro detalle es que, como verás, tengo 2 formas de distribuir el color. Una hice de esta manera, donde el color beige predomina, y otro donde predomina el color chocolate. Bueno, esto es totalmente a elección, vos podés hacerlo del color que quieras, podés combinar, o hacerlo solo de un mismo color, todos los grannies igual. Mi idea va a ser colocarlos así, ¿ven? Como haciendo un juego de 3 y otros 3 en el otro sentido. Y el próximo paso sería unirlos. La unión que elegí es realizar esto que son puntos deslizados en relieve, ¿sí? Vean cómo queda, que se ve por arriba. Y es muy fácil, mira. Vamos a unir ahora esta parte. Preparamos el hilado con un nudito deslizado. Bien, lo montamos en el gancho. Vamos a ir aquí, donde vamos a comenzar. Y tomamos las cadenas, ¿sí? Solamente un rulito. Uno y el otro del otro lado. Bien. Por debajo va a estar la hebra. La vamos a pasar por ambos rulos y por el rulo del gancho, realizando así el punto deslizado. Volvemos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Aquí ya estoy tomando lo que es la vareta. Paso hebra y hago el punto deslizado. Nuevamente pico ambos rulos, paso, punto deslizado, y así voy a ir realizando esta unión. Uní estos 2 grannies y estoy llegando a esta parte, ¿no? Donde va a haber una intersección, ¿sí? Se van a juntar los 4. Aquí lo que hago es seguir con el punto deslizado como se presenta. Aquí tomaría el rulo de la cadena, de este lado también, y simplemente sigo haciendo el punto deslizado, ¿sí? Vamos a completar estas 2 hileras. Acá ya tengo esta otra en forma horizontal, y ahora vamos a hacer esta que va a ser en forma vertical. Estoy aquí realizando la unión en forma vertical y te quiero mostrar el tip para que te quede prolijo aquí estas intersecciones, ¿sí? Ya tenemos la unión horizontal, ahora vamos a pasar con la vertical por arriba. Entonces, acá tengo los últimos puntitos que tomo de la cadena
hago punto deslizado. Y lo que voy a hacer para pasar por encima de esto es solamente hacer una cadena. ¿Sí? De esa manera paso por encima como si fuese un puente y sigo por aquí con mi punto. Me quedó, ¿ven? Qué prolijo, a ver si lo pueden ver más en detalle. Bien prolijito. Y aquí estoy con estas dos piezas unidas, ¿sí? Primero por aquí tengo 6 grannies que van a ser la parte trasera, están completamente unidos en ambos sentidos. Y por otro lado aquí tengo esta parte que será para la delantera, también uní en forma horizontal, y en la forma vertical lo hice hasta llegar a este punto, ¿sí? Antes de que comiencen el tercer bloque de granny, ¿sí? Lo voy a dejar abierto a propósito porque es parte del diseño que les propongo. Y aquí me adelanté, escondí hebras, ¿sí? Para poder seguir trabajando más cómoda. Y miren lo que hice aquí. Esto que va a ser la parte del cuello, lo voy a unir, estos dos rectángulos, solo en la parte superior. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Lo voy a unir solo esta parte. Y así me quedó, miren, como un círculo todo cerrado, toda la parte del cuello, menos obviamente esto que lo vamos a dejar abierto para luego hacer otro detalle. La parte de las solapas me quedan así, libres. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar justamente en generar esta especie de capa o poncho, podrían decirle, que va a cubrir aún más toda la parte del hombro y le va a dar otros detalles a este cuello. Y vamos a trabajar así, vamos a abrirlo, esto que sería el cuellito queda de esta manera, y lo que vamos a hacer es realizar todo alrededor de esta pieza, así como está, un punto, ¿sí? Yo voy a elegir seguir trabajando con punto granny, pero aquí vos podés jugar y quizás ¿querés hacer algún otro punto? Perfecto. Voy a hacer punto granny, como te decía. Comienzo con 3 cadenas y luego agrego 2 varetas. Cadena de separación. Voy al otro espacio. Hago lo mismo. Cadena. Y aquí es que me voy a encontrar con 2 espacios, ¿sí? Voy a agregar este grupito de varetas en cada espacio para generar también una amplitud en esa parte, ¿sí? Porque si no me va a quedar como muy curvo. Agrego cadena, siempre no te olvides de la cadena. Y repito aquí mismo otro grupito, mira. ¿Ves? Como quedan como más juntitos, pero vas a ver que luego vamos a agregar más vueltas y va a quedar súper bien. Estoy llegando a una de las esquinas y aquí lo que voy a hacer es muy simple. Voy a repetir el mismo aumento que hacíamos en los grannies, en los cuadrados. Voy a hacer 3 varetas, 2 cadenas y en el mismo espacio otras 3 varetas. Así, ¿ven? Luego voy a seguir con el punto todo alrededor. Avancé con este punto y te quiero mostrar aquí, en la parte del cuello. Recordá que esto se forma un rectángulo, pero aquí en el centro nos va a quedar el cuellito. Esta parte tenemos aquí, para que nos quede prolijo, miren lo que vamos a hacer. Hice el último grupito de este granny, ¿sí? Acá, esta esquina. Voy a ir a esta, a ver si se puede observar mejor ahí, ¿ves? Esta, y luego a esta. Y voy a realizar en este hueco solo 2 varetas. Y directamente sin hacer cadena de separación voy a ir al otro espacio de ese granny,
que corresponde al cuello y hago nuevamente 2 varetas, ¿sí? Así me tiene que quedar. Luego sí hago cadena y sigo por este lado con las 3 varetas y la cadena de separación. Llegué al final, voy a cerrar con puntito deslizado. Y aquí vos podés seguir con el mismo color o cambiarlo. Yo estoy jugando con todos estos colores, así que voy a cambiar, por supuesto, de color. Y ahora voy a ir con el color chocolate y voy a hacer lo mismo, ¿sí? La misma vuelta de puntos granis, solo que la voy a comenzar en otro lado para que no me queden las uniones siempre en el mismo lugar. Y voy a repetir este punto. En la parte que habíamos hecho solo 2 varetas, ¿sí? En esta partecita del cuello, vamos a hacer en este espacio cadena un grupito de vareta. Cadena de separación. Y estos dos, que eran de 2 varetas, los vamos a tomar como si fuese un grupito entero. Y pasamos por alto y vamos al otro espacio directamente. Bien, mira cómo queda. Así. Así me quedaría. Bien. Bueno, entonces voy a repetir esta vuelta todo alrededor. Y así me está quedando con estas 2 vueltas de granis. La voy a abrir para que veas esta parte. Y cerradito me quedaría así. Ahora bien, aquí vos podés seguir dando vueltas para lograr que esto quede un poco más grande, ¿sí? Según el cuerpo, como quieres que te quede. En mi caso quiero que sea un poco más ancho, porque si le agrego otra vuelta, quizás 2 más, me va a quedar como muy largo, ¿sí? Así que lo que voy a hacer aquí, para que me quede un poquito más ancho, va a ser agregar solamente hileras en los laterales de este mismo punto, del punto granny, pero solo que cubra los laterales, no la parte inferior. Y así me quedó. Solo agregué entonces una hilera en la parte lateral, en este y también por supuesto del otro lado. Aquí ya me adelanté un poquito. Quiero que vean lo que estoy haciendo, que es lo último. Va a ser realizar todo alrededor nuevamente esta vuelta de punto granny. Ahora estoy utilizando el color verde, que es el mismo que hice para las flores centrales. Y así me quedó, miren qué bonito esta última vuelta, que como te decía, le hice todo alrededor, ¿sí? Ahora vos podés agregar, como te dije anteriormente, las vueltas que quieras, el punto, podés hacer aquí alguna terminación. Yo lo voy a dejar así, me gusta cómo quedó. Y lo último que voy a hacer es realizar toda una vuelta en esta parte de terminación, en todo lo que es el cuello. Y además, mira lo que vamos a hacer. Y vamos a realizar en cada una de las varetas un medio punto. ¿Sí? Aquí donde está la cadena de separación la vamos a pasar por alto y directamente otro medio punto solo en las varetas. Esta vuelta de puntos va a dar como una estructura al cuello. Aquí en la punta del granny hacemos un medio punto, 2 cadenas, otro medio punto en el mismo espacio y seguimos por el otro lateral. Estoy llegando aquí a la parte de la intersección de este cuello, ¿sí? Donde se unen esta abertura en esta parte. Bien, acá mira cómo vamos a resolverlo. Vamos a tomar lazada en el hueco, lazada acá en la unión y lazada en el otro hueco. Luego cierro todo junto.
y sigo por este lateral con medios puntos, ¿sí? Y me va a quedar bien prolijita esta parte. Y ahora en este lateral, mira, quiero que observes, esto me está quedando así, ¿no? Ya fui dando todos los medios puntos en esta parte. Ahora estoy de este lado. Aquí lo que voy a hacer es un pequeño lazo para luego poder sujetar este cuello a la mitad. Sí, estoy acá en la mitad. Voy a hacer cadenas al aire. Hice 8 cadenas. Luego voy aquí a la base y sigo con los medios puntos. Entonces me va a quedar como un arco. En esa parte ahora vas a ver qué vamos a hacer. Sorpresa. Una vez que ya tengo hecho todo este borde de medios puntos, me falta esconder un par de hebras. Este lazo que hicimos aquí, ¿para qué va a ser? Vamos a colocar en el otro lado un palito de madera o un botón, lo que más te guste. En este caso voy a poner este palito que me encanta, lo voy a coser con la misma lana y luego esto va a ser este efecto, ¿sí? Lo voy a poder sostener así, si quiero, o si no lo puedo usar suelto. Y así me quedó terminado. Quiero que veas aquí el detalle, que con este lacito lo vamos a poder trabar y que quede más ajustado en el cuello, o si lo querés suelto también lo podés usar así, lo podés usar abierto, ¿sí? Tenés muchas opciones. Lo voy a poner un poquito así de costadito para que lo puedas ver bien, todos los detalles, de un lado, del otro lado de atrás queda así. También, si querés no hacer este detalle y dejarlo solo como si fuese el cuello de una polera, lo unís todo, ¿sí? Como hice acá en la parte de la espalda, mira, lo unís todo así, igual, espalda, delantero, y te queda el cuellito de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Cuál de las dos opciones te gustó más? ¿Abierto o preferís cerrado? Quiero que me dejes en comentario tu opinión, si te gustó el proyecto, si le harías algún cambio, si preferís, no sé, utilizar otro material, otro granny, otro punto de terminación. Bueno, todas esas opiniones suman para nuevos proyectos y tutoriales que preparo. Si te gustó la idea, te gustó el video, el tutorial, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activar la campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Espero que les haya gustado esta propuesta. Es un cuello diferente, la solapa, pueden utilizarlo por debajo de un saco, de una campera, y simula ser como un suéter. ¿Qué les parece? Así que las dejo libres, que ustedes puedan hacer su propuesta y me dejan en comentarios su opinión. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos pronto. Chau, chau.